Estamos en comunicación con Noelia Weistaub. Noelia es científica argentina, una científica que busca las claves del bienestar. Sí, así lo escuchaste bien. Es bióloga, recibió un premio, en un ratito vamos a profundizar sobre eso, de qué se trató y por qué la premiaron. Investigadora del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional, también codirige un laboratorio de cognición molecular en ese mismo instituto. Ya estamos en comunicación con ella, quien nos va a contar cuál es el papel de la neurociencia y cómo trabaja el cerebro y cómo define lo que va a pasar en el futuro. Hola Noelia, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por hacerte un ratito para charlar con nosotros. Contanos cómo es esto de trabajar en buscar las claves del bienestar. El bienestar tiene distintas partes y lo que nosotros estamos estudiando es en realidad en entender cuáles son los mecanismos de las emociones, que son una parte muy importante para el bienestar. La expresión de las emociones es la manera en que entendemos cómo el estar bien. Necesitamos sentirnos bien, digamos, y entonces en eso están involucradas distintas emociones, y las emociones son procesos que suceden a nivel del cerebro, y entender esos mecanismos es lo que nosotros estamos estudiando. ¿Cómo funcionan esos mecanismos? No te escuché bien. ¿Cómo funcionan esos mecanismos? Bueno, en la expresión y en el procesamiento de las emociones están involucrados distintas estructuras del cerebro y distintos neurotransmisores. Nosotros en particular estamos estudiando cuál es el rol de uno de esos neurotransmisores, que son estos químicos que circulan en el cerebro, y el rol que juegan en el procesamiento de las emociones, tanto en la expresión fisiológica y de las emociones, así como en algunos procesos patológicos en los cuales las emociones se ven afectadas. En particular, la serotonina. Y contanos un poco cómo funciona y de qué depende que estemos bien, que nos sintamos mejor, que nos sintamos peor. Bueno, depende de muchos aspectos de cómo procesamos distintas informaciones del medio ambiente, por un lado, y también de procesos internos que se dan en nuestro cerebro. En el procesamiento de las emociones están involucradas distintas estructuras que se comunican entre sí y que requieren una actividad óptima de la comunicación entre esas estructuras y de esta modulación por parte de estos químicos que circulan en el cerebro, que tienen que tener como el nivel específico de acuerdo a la situación en la cual estemos envueltos. Entonces, normalmente estímulos externos o estímulos internos pueden producir liberación de estos químicos que van a actuar en estas distintas estructuras, y en algunos casos esos circuitos o los propios neurotransmisores se ven afectados, y es cuando aparecen respuestas de ánimo que no son correctas dado el estímulo presentado, y que entonces dan lugar a ciertas patologías. Nosotros insistimos en querer como allanar, contar este proceso tan complejo en pocas palabras. ¿Y cómo el cerebro termina de definir qué recordamos y qué no? Porque eso es clave, ¿no? Define muchas veces nuestro futuro, porque en base a eso definimos las acciones, nos sentimos de determinadas maneras, tomamos determinadas decisiones. ¿Cómo actúa el cerebro? Exactamente. Bueno, el cerebro, las memorias son una gran función o una función muy importante dentro de todas las funciones que lleva adelante el cerebro, y son realmente procesos muy flexibles, ¿sí? En donde las cosas que recordamos y aquellas que recordamos por mucho tiempo tienen distintas características, pero una característica bastante común a muchas de estas memorias es el componente emocional que está acoplado a estas memorias. En general recordamos más cosas cuando tienen un componente emocional importante, ya sea positivo o negativo, ¿no? Pero ese componente emocional que es accesorio un poco a las memorias es lo que le da
una fuerza determinada a esas memorias y es lo que en muchísimos casos hace que los recordemos por más o menos tiempo. Obviamente la mayoría de las cosas que nos pasan no las recordamos por mucho tiempo, son solo algunos eventos de nuestra vida que van quedando y formando estas memorias de largo plazo, y esas suelen ser aquellas que tienen componentes emocionales muy elevados. Noelia, sobre tu presentación contábamos que fuiste premiada. Contanos por qué te premiaron y quién. Sí, el año pasado recibí el premio Estímulo de la Fundación Bungibor a la neurociencia experimental, junto con un amigo, Pedro Beckenstein, que trabajamos juntos en el laboratorio, y nos entregaron el premio por nuestros trabajos a lo largo de los años que se basan en entender esto que te estaba diciendo, los procesos moleculares y celulares que subyacen a los procesos de emociones y a las memorias también. Nosotros trabajamos mucho en entender distintos aspectos relacionados con las memorias. ¿Y cómo ves el futuro de la neurociencia? Es decir, ¿cuál va a ser el lugar que va a cumplir en un futuro? ¿No? Vemos que en los últimos años cada vez ganó mayor protagonismo, ¿no? Hace 20 años ninguno de nosotros hablábamos de neurociencia. Sí, es cierto. ¿Cómo lo ves de cara a futuro? Bueno, creo que tiene un potencial muy fuerte. Creo que cada vez va a ser más común escucharnos hablar de neurociencia y que la neurociencia se está saliendo de los laboratorios, digamos, y está empapando el resto de nuestras vidas, y que entonces va a ser un tipo de conocimiento del cual van a hablar no solo los científicos o los médicos, sino la población en general, porque es el estudio de las funciones del cerebro que en definitiva dirigen en gran parte todas las acciones de nuestras vidas, la interacción con el mundo externo y distintos procesos internos también. Entonces, entender mejor cómo funciona, cómo se producen esos procesos, qué es lo que hace nuestro cerebro cuando interactuamos con otros, cuando interactuamos con el ambiente, es muy importante para mejorar, para comprender mejor el mundo, quiénes somos y el mundo en el que nos movemos, por empezar, y también puede ayudar a mejorar cierto tipo de relaciones, toma de decisiones y otras funciones del mundo. Noelia, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Era Noelia Weistaub, científica argentina que justamente trabaja en buscar las claves para vivir de una manera más feliz, de lograr bienestar. Nos comentaba también la importancia que va a tener la neurociencia en el futuro y cómo trabaja el cerebro y cómo las emociones impactan muchas veces en nuestras decisiones del presente y afectan nuestro futuro. Cada una de estas reuniones es crucial para que los acuerdos de París funcionen, pero también debemos darnos cuenta de que tal y como está ahora, esta COP no conducirá a grandes cambios. Vamos a tener que seguir presionando. Mis esperanzas son, por supuesto, que de repente nos demos cuenta de que nos enfrentamos a una crisis existencial y actuamos en función de eso, pero lo más probable es que eso no ocurra si se piensa de forma realista.